Buenos días, ¿cómo están? Les pido que tomen una posición cómoda, espalda recta, pies bien plantados al suelo, las manos sobre las piernas. Vamos a inhalar y exhalar 2 veces de forma profunda. Y manteniendo una respiración habitual, simplemente observamos cómo entra y sale el aire por mi nariz. Pongo la mano sobre mi abdomen y observo mi forma habitual de respirar. ¿Qué pasa con mi abdomen, con mi diafragma cuando inhalo? ¿Qué pasa cuando exhalo? Inhalo por la nariz, exhalo por la nariz. Si vienen pensamientos, los dejo pasar y me concentro en cómo entra y sale el aire por mi nariz. Sigo inhalando y exhalando. Dejo pasar. Si vienen pensamientos, no me peleo con ellos. Simplemente los observo y dejo pasar. Dibujo una sonrisa en mi cara. Agradezco este momento que me estoy dando de estar conmigo, con mi respiración. Llevo las manos a mi pecho. Siento mi cuarto chakra, el centro de mi corazón, mi timo, el latido de mi corazón, todo lo que en esta parte se encuentra. Sigo inhalando y exhalando, me concentro en mi respiración, en cómo entra y sale el aire por mi nariz. Regreso mis manos a mis piernas. Voy tomando conciencia de en dónde estoy, del lugar, del espacio. Hago 2 inhalaciones y exhalaciones profundas. Inhalo por la nariz, exhalo por la nariz. Y cuando esté bien para mí, puedo abrir los ojos y regresar a este lugar. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Ya estamos aquí ya está Sandra. Sandra, bienvenida. Muchas gracias, Ana, por la invitación.
Déjame, que ya me moví, y aquí estoy. Bueno, pues les presento a Sandra Rivera. Ella es psicoterapeuta, especialista en terapia sistémica, es tanatóloga, danzaterapeuta, tiene más de 10 años de práctica profesional y pues hoy está aquí para hablarnos de inteligencia emocional. Bienvenida, Sandra, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Ana. De verdad te agradezco que me hayas dado esta oportunidad de participar con este grupo que formaste, con esta intención de fortalecer el sistema inmune. Así es, y creo que esto de la inteligencia emocional es un punto primordial para podernos mantener en esta época que se ve que todavía le falta y que nos ha movido de nuestra zona de confort. Entonces yo quisiera que tú nos platicaras de qué forma podemos utilizar esa herramienta que tenemos para poder mantenernos en un sistema elevado, en un sistema inmunitario fuerte. Claro, Ana, con mucho gusto. Mira, yo creo que hace algunos años ya el tema de la inteligencia emocional y se empezó a hacer como muy popular, la gente empezó a escuchar de él, empezó a saber que no es nada más la inteligencia cognitiva con la que contamos, sino también con la inteligencia emocional y estudios han demostrado que la inteligencia emocional es más funcional, nos puede ayudar más a adaptarnos de pronto que la inteligencia cognitiva. Y entonces, ¿a qué se refiere todo esto de la inteligencia emocional? Bueno, lo primero creo que podríamos tratar de entender es justamente a qué se refiere. La palabra emoción viene del latín motere, que quiere decir moverse. Algunos autores lo manejan de diferentes formas, pero para esta plática lo vamos a trabajar como, viene del latín motere, que significa moverse. Entonces, todas las emociones que nosotros tenemos, la función que tienen es que nos movamos a la acción, a que tomemos decisiones, a que nos adaptemos. Se plantea que hay 4 emociones primarias, que son el miedo, la ira, la tristeza y el amor. Entonces, en este sentido, creo que es bien importante conocer la diferencia entre una emoción y entre el sentimiento. De pronto la gente a veces ni siquiera sabe qué está sintiendo, porque no nos lo enseñan desde pequeños, ¿no? Si venimos de una familia en donde no es permitido hablar de las emociones, entonces cuando nos sentimos enojados, tenemos miedo o sentimos tristeza, en la familia nos dicen, no, no puedes estar enojado. No puedes estar triste. En esta casa nadie se enoja, en esta casa nadie está triste, en esta casa no existe el miedo. Entonces, nosotros vamos reprimiendo lo que vamos sintiendo y vamos dejando de hacerle caso a lo que sentimos. Y lo que no nos enseñan es que estas 4 emociones primarias tienen una función adaptativa. Es decir, en la época de las cavernas tenía cada una de estas emociones una función de supervivencia. Y hay una parte de nuestro cerebro que puede detectar y leer el entorno para que nosotros, la emoción nos pueda decir hacia dónde nos tenemos que mover. Entonces, vamos a hacer primero esta diferenciación entre lo que es una emoción y entre lo que es el sentimiento. La emoción tiene 2 características principales, que es muy intensa, ajá, y que dura poco tiempo. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Cuando tiembla, a los que nos cuesta un poco de trabajo el tema de los temblores, vamos a sentir miedo. Es una respuesta natural del organismo. Yo no he escuchado a nadie que diga que cuando tiembla siente tristeza o siente ira. Lo que vamos a sentir es miedo, porque justamente la inteligencia emocional nos dice, si estás sintiendo miedo, tienes 2 opciones, huir o defenderte porque estás bajo una amenaza. Entonces, el miedo como emoción tiene la función adaptativa de protegernos o prepararnos para huir.
Y esto es muy intenso como emoción y dura poco tiempo. Por ejemplo, retomo el tema del temblor. Tiembla, yo voy a sentir mucho miedo dependiendo de la magnitud del temblor y rápido mi organismo va a tratar de entrar en un equilibrio dinámico, ajá, porque hay una alteración en el organismo a nivel de hormonas, se dispara mucha adrenalina, se dispara mucho cortisol en las glándulas suprarrenales y entonces eso va a hacer que mi emoción sea muy intensa. Yo me voy a adaptar rápido al evento. ¿Cuánto tiempo? 10 minutos, 20 minutos, media hora. Nos empezamos a calmar. El organismo empieza a hacer todo lo posible por empezarse a calmar. Entonces, las emociones son detonadas por estímulos externos, un temblor, un riesgo. Por ejemplo, ahorita en la situación que estamos pasando, estamos viviendo bajo un riesgo. Nosotros lo percibimos como un posible contagio y me parece que aquí un tema bien importante, hablando de esta situación del COVID, es que tenemos incertidumbre de cómo va a reaccionar nuestro sistema inmune. Ujú. Porque si nosotros tuviéramos confianza de que nuestro sistema inmune va a reaccionar bien, entonces nuestro estrés, nuestro miedo se reduciría significativamente. Pero esto lo voy a retomar más adelante. Entonces, quedamos en que las emociones son detonadas por un estímulo externo. Vamos a pensar en la ira. La ira tiene como función adaptativa generar la energía para poder marcar límites. Vamos a suponer que mi vecino toda la vida me pone el carro, se estaciona aquí enfrente. Y yo a la hora que tengo que salir a trabajar, siempre tengo que ir a tocarle para decirle, vecino, por favor, quite el coche, vecino, por favor, quite el coche. Va a llegar un momento en que yo me voy a conectar con esa ira y voy a tener que marcar un límite de otra forma. Entonces, esta emoción que va a ser estimulada generada, perdón, por un estímulo externo, va a ser intensa, va a durar poco tiempo. Y estas cuatro emociones tienen función adaptativa. El miedo me va a permitir defenderme o huir de una posible amenaza. El miedo, la ira me va a dar la fortaleza para marcar límites. La tristeza me va a permitir hacer un proceso de introspección para reflexionar y poder tomar decisiones de qué es lo que tengo que modificar en mi vida, en mi entorno, para poderme salir de ese evento que está detonando que yo genere esta emoción. Y por último, el amor, pues claro que es el motivante para hacer todo lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia con el sentimiento? Cuando nosotros generamos esta emoción, a partir de este estímulo, nosotros lo vamos a interpretar de una forma. Voy a interpretar qué fue lo que pasó y dependiendo de mi interpretación, perdón, dependiendo de mi interpretación y dependiendo también de cómo me estoy adaptando al evento, es el sentimiento que voy a generar. Ahora, algo que es bien importante y que tú has estado comentando, Ana, es que las emociones que nosotros generamos tienen una frecuencia vibratoria y esa frecuencia vibratoria tiene un aporte energético. Uh-huh. Y es bien importante que nosotros estemos conscientes de qué sentimos y cómo esos sentimientos hacen que nosotros hagamos una inversión energética. No importa que no esté yo recibiendo el estímulo. Si estoy pensando constantemente en otra vez que sienta amenazada, que me hace que sienta incertidumbre, que me hace que me sienta enojada, yo estoy generando esta energía y de pronto en la consulta me dicen, es que me siento muy cansado o me siento muy cansada y es que no he tenido tanta actividad o no he podido dormir o me duermo y me siento desgastado.
Bueno, sí, porque cuando estás generando las emociones, estás generando energía y esa energía cansa, debilita y debilita el sistema inmune. Entonces, retomo, la emoción se va a convertir en un sentimiento dependiendo de cómo estoy interpretando el evento, de cómo actué ante el evento y de cómo me adapto ante el evento. Entonces, dependiendo de la emoción que estoy generando y de cómo lo estoy interpretando y de cómo me está el evento, puedo empezar a generar diferentes sentimientos. Ahora, la característica del sentimiento es que no es tan intenso. Si una emoción es así de intensa y dura poquito tiempo, el sentimiento tiene como característica que no es tan intenso, pero que dura mucho tiempo. Y ahí, en este momento, es en donde podemos encontrar historias de peleas, de rencores, de disputas de años, porque se mantienen en un sentimiento no tan intenso y prolongado en el tiempo. Ahora, nosotros como seres humanos estamos diseñados para sentir emociones y para tener sentimientos, pero si yo mantengo mucho tiempo esta intensidad de la emoción y en lugar de que me adapte rápido y dure poco, prolongo la intensidad mucho tiempo, el organismo sufre de un desequilibrio, porque no estamos diseñados para eso. Estamos diseñados para sentir mucho, poco tiempo, o para sentir poco, mucho tiempo, pero no estamos diseñados para sentir mucho, mucho tiempo. Y entonces, ahorita que estamos en esta situación en donde ya tenemos 3 meses y no sabemos cuánto tiempo vamos a estar así, podemos estar generando altos niveles de estrés, que tienen que ver con el miedo y con la incertidumbre. Y entonces nosotros, cuando estamos generando miedo, cuando estamos generando incertidumbre, el organismo lo que detecta es que nos sentimos amenazados. Y ante esta amenaza a la que hay que dar una respuesta, vamos a generar altos niveles de adrenalina y altos niveles de cortisol. Y eso nos va a llevar o nos puede llevar a un estado que se llama distrés. El distrés es un estrés prolongado y crónico, en donde el organismo está todo el tiempo tratando de adaptarse para entrar otra vez en un equilibrio. Y al no poder, porque yo estoy recibiendo el estímulo y me estoy estresando y estoy sintiendo miedo, entonces lo que va a pasar es que el organismo se va a descompensar. Y ahí es en donde empezamos a generar sintomatologías. Creo que ya habías comentado en algún momento cómo se van las emociones al cuerpo. Y entonces, la tristeza, por ejemplo, siempre se va a acumular en vías respiratorias, en pulmones, en garganta cuando no la expreso. Cuando llevo mucho tiempo sintiendo tristeza y no me he podido adaptar al evento o la forma en la que lo estoy interpretando, por ejemplo, hablando de la pérdida de un familiar o de un ser muy querido, no me he podido adaptar a la pérdida y entonces triste muy alta y algo trabajar con una señora tenía como 65 años la señora, y la llevaron los hijos a la consulta. Y el motivo de la consulta era porque ella pues estaba deprimida, se sentía muy triste, y a la hora que empezaba a investigar el motivo y cómo se dieron triste o esta tristeza, la señora empieza a decir que se siente muy mal desde que falleció su esposo, que le ha costado mucho trabajo, la pérdida y adaptarse, y entonces la señora empieza a llorar y empieza a contar. Y su emoción, yo, cuando yo la escuchaba, yo pensaba, bueno, el señor tendrá 2, 3 meses que falleció. Y cuando le pregunto a la señora hace cuánto tiempo falleció su esposo, me dice la señora hace 10 años. Y entonces
bueno, yo me quedé sorprendida porque dije, tiene 10 años, o sea, yo pensé para mí, ¿cómo no va a estar deprimida si tiene 10 años con tanta tristeza, con tanta profundidad de su tristeza? Pues claro que su organismo ya no aguantó, porque es demasiado. Las emociones cambian el quimismo cerebral. Cuando nosotros estamos mucho tiempo metidos en una misma emoción, el cerebro cambia la forma en la que está generando los neurotransmisores. Y entonces descompensaciones, ¿no? Si nosotros generalmente producimos serotonina para sentirnos bien, cuando estamos metidos tanto tiempo en la tristeza, en la tristeza, en la tristeza, el cerebro entiende que ya no necesita generar tanta serotonina porque lo que necesita es estar triste. Y el cerebro siempre va a tratar de ahorrar energía. Y entonces va a decir, pues se trata de estar triste y generar poca serotonina, pues hay que generar poca serotonina. Y entonces, de pronto, cuando pasa tanto tiempo que estamos estacionados en una misma emoción, el cerebro entiende que esa va a ser la forma de portarse o de generar ciertos neurotransmisores y entonces de pronto nos cuesta un poco de trabajo salirnos de ahí. Ahora, después de que se genera este evento que hace que yo detone una emoción y que la emoción me va a decir, ante este evento, si siento miedo, tengo que defenderme o huir. Si siento enojo, tengo que marcar límites. Si siento tristeza, tengo que tener un proceso de introspección para reflexionar y tomar decisiones. Ante cada uno, la emoción me dice hacia dónde me tengo que dirigir. Defiéndete, huye, pon límites, haz un proceso de introspección para reflexionar, para tomar decisiones, o siéntete bien en el amor, ¿no? Y de pronto, si yo escucho a mi emoción, es más claro hacia dónde me tengo que dirigir y qué puedo hacer para manejarla. Después de este proceso, decía, dependiendo de la forma en que interpreto el evento y me adapto a él, voy a generar un sentimiento. Y entonces de ahí se puede generar cualquier tipo de sentimiento de una sola emoción, ¿no? Y otra cosa que es importante es, las emociones tienen tres componentes. El componente fisiológico, que es el mismo para todos. Cuando nos enojamos, sentimos calor en la cara, sentimos que se nos agolpa, a lo mejor en el estómago, el enojo, o mucha gente lo siente en la espalda. Cuando estamos tristes, pues la mayoría eh, necesitamos y podemos llorar. Cuando tenemos miedo, la pupila se dilata, las fosas nasales se expanden porque estamos jalando más aire, porque nos estamos preparando para esta huida o esta defensa. Y esas son características fisiológicas que para la mayoría son generales y en las que no podemos influir. Otra característica de las emociones es, bueno, más bien uno de los componentes entonces es el fisiológico, es el componente cognitivo. ¿Cómo entiendo lo que estoy sintiendo? ¿Cómo lo nombro? Y si lo entiendo, porque hay personas a las que le preguntas, ¿cómo te sientes? Y te dicen, no sé. Y entonces tú tratas de hacer una exploración para que lo haga consciente, ¿no? ¿Cómo es lo que estás sintiendo? Bueno, me siento bien o me siento mal. ¿Y cómo es sentirse mal para ti? No sé. O sea, ni siquiera pueden reconocer qué están sintiendo o cómo lo están sintiendo. Y ese es un componente cognitivo de la emoción, que nosotros podamos identificar esto que me está pasando, es enojo, es frustración, es incertidumbre, es molestia, es miedo, me siento abandono, siento soledad, que es diferente a sentirse solo, etcétera. Y el tercer componente de las emociones es el conductual, es decir, yo cómo actúo cuando estoy enojado, yo cómo actúo cuando tengo miedo, yo cómo actúo cuando estoy triste. Y entonces, para poder entendernos en el sentido de la inteligencia emocional, pues la parte fisiológica no la podemos de pronto como controlar,
tanto en cuanto a la reacción. Pero la parte cognitiva sí es bien importante poder tener un trabajo de reconocimiento de esto que estoy sintiendo, qué es, y luego qué lo detona, ante qué estímulo o ante qué pensamiento estoy generando esta emoción. Y entonces cuando yo me estoy sintiendo de esta forma, ¿cómo actúo mis enojos? ¿Cómo actúo mis miedos? ¿Cómo actúo mis tristezas? Por ejemplo, yo actúo mis enojos retrayéndome, dejando de hablar, aislándome. O yo actúo mis enojos descalificando a los demás o generando violencia o gritando, o yo actúo mis enojos siendo indiferente. ¿Qué es lo que me pasa a mí con las emociones? Y entonces justamente esta parte de la inteligencia emocional es un proceso de entender desde qué estoy sintiendo ante estos eventos, cómo me adapto a estos eventos, cómo pienso con estos eventos y luego cómo los actúo. Y es un proceso en donde cuando nosotros podemos tener la oportunidad de hacer estas introspecciones y de poder ir acomodando ante estos eventos, cómo me he adaptado, qué he sentido, cómo lo he actuado, entonces, desde ese lugar puedo tomar diferentes decisiones que tienen que ver con la adaptación, que tienen que ver con soltar, que tienen que ver con darme cuenta qué cosas me corresponden a mí y hacerme responsable de ellas y qué cosas no me corresponden. Y entonces, darle chance a mi cerebro, darle chance a mi organismo de que se relaje, de que se adapte y de confiar. Algo que hablábamos o que yo comentaba ahorita al principio es justamente esta parte de la confianza. ¿Cuánto confío en mi sistema inmune? ¿Cuánto confío en que las cosas que estoy haciendo para fortalecerlo, en la parte de cuidado de dormir, de alimentación, de no estar generando emociones que tengan una carga energética pesada? ¿Cómo lo estoy gestionando para estar en equilibrio? Y entonces, esta parte de poder hacer consciente cómo actúo las emociones, cómo las siento, cómo las entiendo, me llevan a un lugar en donde puedo estar conmigo, porque no me da miedo o no me da incertidumbre echarme un clavado y estar conmigo y saber qué estoy pensando, qué estoy sintiendo. Y algo que es bien importante en esto es esta parte cognitiva de las emociones. Es importante gestionarla porque el pensamiento nos secuestra, Ana. Y entonces nos podemos atrapar en un sinfín de historias, de episodios complicados y ni siquiera nos damos cuenta de que estamos atorados ahí en este pensamiento, en este enojo, en esta incertidumbre, en este miedo, en esta tristeza. Y entonces empezamos a partir del pensamiento a detonar nuevamente las emociones, como si hubieran pasado ayer los eventos. Y es importante entonces trabajar el pensamiento para que la emoción pueda estar relajada. Me parece que estos trabajos contigo han dado muchas herramientas justamente para que podamos trabajar con el pensamiento y que no nos secuestre. ¿Qué es la anticipación catastrófica, no? Todavía no sabemos qué va a suceder, pero ya lo imaginamos, ya lo proyectamos, ya lo resolvimos, ya lo vivimos y todo eso va generando un efecto en nosotros. Exacto. Esta anticipación, el problema de la anticipación catastrófica es que la parte inconsciente del cerebro no entiende qué es la realidad, qué es la imaginación, qué estoy viviendo, qué es pasado, qué es futuro. Y entonces cuando yo me meto en el drama de estos posibles escenarios, mi cerebro lo está viviendo como si pues, fuera real. Ajá. Y entonces, ahora con este tema, por ejemplo, del COVID, tengo una paciente que tiene 65 años y un día estábamos en una sesión y ella lloraba y me decía, es que dijeron en la tele que a los adultos mayores, si
estamos con el COVID y nos internan, le van a dar prioridad a los jóvenes y yo tengo derecho a vivir. Y yo le decía, a ver, detente. Le dije, estás en tu casa, estás llevando todas las medidas de seguridad, estás sana, estás haciendo cosas, alimentación, descanso, etcétera, para reforzar tu sistema inmune. ¿Por qué estás llorando? Porque me estás diciendo que si te enfermas y te internan, a ti no te van a dar prioridad para entubarte. Dije, o sea, tú ya estás en el hospital, entre la vida y la muerte y entubada, cuando tu realidad es que estás en tu casa y estás sana. Entonces, imagínate todo el estrés que ella se generó ante esta amenaza de muerte real para su cerebro, porque la secuestró su mente. Ajá. Y entonces todo su organismo, claro que iba a vivir esta amenaza y claro que iba a generar todas estas emociones que le estaban costando mucho trabajo. Y de pronto nos pasa. Ajá, en donde empezamos a pensar posibles escenarios y aquí lo importante es hacerlo consciente y me detengo. Me tengo que aprender a detener, porque no puedo estar alimentando esa parte que me lleva, yo le digo, al callejón sin salida, en donde sé que seguro de ahí voy a salir con golpes. Y que además, ese hecho, eso que acabas de decir, este ejemplo, es muy importante porque puede ser que ya las personas tengan 2, 3 meses en esa situación y que no hayan sido conscientes de lo que está pasando dentro de ellas al mantener este nivel de estrés. Uh-huh. Es una amenaza real. Y entonces yo llevo a mi mente y a mi organismo a vivir en esta amenaza real de vida, pero también emocional. Y claro que voy a generar un desgaste. Y claro que va a llegar un momento en que voy a estar intolerante, voy a estar irritable, mi sistema inmune se va a deprimir. Y necesitamos justamente como tratar de hacer este recorrido que ahora en el que tú nos estás acompañando y dándonos herramientas para que podamos estar tranquilos. Y me parece, yo una técnica que utilizo mucho con mis pacientes es justamente la respiración, que me parece que tú y tus invitados han estado dando muchas herramientas de respiración. Y algo que a mí me gusta mucho trabajar es la visualización, porque si trabaja la visualización en el sentido de en que yo me puedo colocar en el drama, también trabaja en el sentido que me puedo colocar en la seguridad, en la tranquilidad, en la salud y en la estabilidad. Entonces yo les digo, a ver, cuando tú hagas consciente que estás atorado en este posible escenario, en esta anticipación catastrófica, cuando lo hagas consciente, detente, te sales de esta escena y visualízate envuelto en luz. Salte de esta posible enfermedad, salte de este enojo, salte de este miedo y entonces visualizas una estrella arriba de ti y empiezas a ver que esa estrella que es de luz comienza a esta luz empieza a penetrar a través de tu coronilla y empieza a recorrer toda tu columna vertebral hasta la base. Ahorita me parece que no tendríamos tiempo, o tú indícame de que les pudiera yo guiar el ejercicio. Y si no nos da tiempo, con mucho gusto en otro momento nos ponemos de acuerdo con tu grupo para que les pueda guiar el ¿Cómo ejercicio. cuánto tiempo es? Como 10 o 15 Yo minutos. creo que sí, ¿Sí? sí, Ok. falta Entonces, mucho. ok. No sé si alguien tenga dudas, Ana, también, o quiera preguntar Ujú. algo con respecto a lo que estamos platicando, y si no, para empezar con el ejercicio. No, buenos días y agradeciendo que estás aquí. Ok, entonces, vamos a cerrar los ojos y nos vamos a colocar en la posición con los pies en el piso sin que estén las piernas cruzadas. Las manos van en los muslos.
Vamos a cerrar los ojos y voy a hacer un pequeño ejercicio inicial de relajación en donde vamos a llevar nuestra conciencia a nuestra respiración y respirando de forma natural voy a ser consciente el ritmo de mis inhalaciones y mis exhalaciones. Voy a empezar a hacer un conteo en voz alta y ustedes lo harán de forma mental. En donde cada número tendrá que ir al finalizar la exhalación. Voy a comenzar. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4. 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5. Inhalo profundo. Sostengo y exhalo por boca.
Con el poder de la visualización, imagino una estrella de luz sobre mi cabeza. Es una estrella de luz blanca, una estrella de luz que brilla con toda la energía, cálida, que me proporciona una sensación de tranquilidad, de equilibrio y armonía. Y voy a comenzar a sentir cómo poco a poco la luz de esta estrella comienza a entrar por mi coronilla y siento esa energía, esa calidez recorriendo mi cabeza y esto me lleva a un lugar de quietud interior, de tranquilidad y equilibrio. Comienzo a sentir y a ver cómo esta luz comienza a recorrer mi columna vertebral, generando equilibrio, paz, armonía. En este lugar de quietud interior. Y siento como la luz recorre mi columna, espalda alta, espalda media, espalda baja hasta llegar a mi hueso sacro. Y esta luz comienza a recorrer ahora mi cuello y se empieza a expandir por mis hombros, por mis brazos, hasta llegar a mis manos. Y comienzo a ver cómo mis brazos brillan con esta luz, con esta energía y con esta calidez. La luz comienza a recorrer mi pecho y veo cómo se ilumina. Recorre mi abdomen, todo mi tronco está iluminado. Y veo cómo se iluminan todos mis órganos internos. Estoy generando luz. Y veo cómo la luz comienza a recorrer mis glúteos, mis genitales, mis piernas hasta llegar a mis pies. Visualizo cómo estoy brillando por dentro y por fuera en este lugar de quietud interior. Y ahora comienzo a ver cómo la estrella comienza a generar
un capullo de luz a mi alrededor. Desde la cabeza, mi cuello, mis hombros, alrededor de mis brazos, todo mi tronco, hasta llegar a mis piernas. Estoy generando luz y estoy envuelta en luz. En este lugar de quietud interior. Yo soy equilibrio. Yo soy tranquilidad. Yo soy confianza. Yo soy paz. Yo soy luz. Yo soy luz. Yo soy luz. Inhalo profundo. Sostengo y al exhalar emito el sonido ah. Inhalo profundo. Sostengo y al exhalar una última vez, inhalo profundo. Sostengo. Sostengo. Voy a contar hasta 3. Cada uno poco a poco y a su ritmo va a comenzar a abrir los ojos y a regresar a este espacio. 1. Llevo la conciencia a mis piernas y giro mis tobillos en círculo. 2. Comienzo a girar mis muñecas en círculo. 3. Poco a poco y a su ritmo, comienzan a abrir los ojos y a regresar a este espacio. ¿Cómo están? Muy bien. Espero que hayan disfrutado el ejercicio. De verdad, traten de practicarlo, sirve mucho, sobre todo cuando estamos en estados alterados, para poder sentirnos tranquilos y sobre todo cuando estamos con estos pensamientos catastróficos, que no nos secuestren, que podamos regresar a estar tranquilos y a estar en equilibrio. Sí, así es que qué bonita meditación. Como tú dices, una visualización que tiene como más efecto porque abarca más áreas, ¿no? La mental, el espacio visual interior, las emociones, el cuerpo físico. Sí, la intención del ejercicio es justamente trabajar la parte física, la parte mental y la parte emocional para que podamos regresar al equilibrio.
Ok, déjame ver si hay preguntas. No. Sandra, ¿cómo pueden saber de ti? Ah, mira, me pueden contactar en mi página de Facebook, que es Sandra Rivera Psicoterapeuta. Ahí hay algunos ejercicios de meditación, algunas frases, algunas reflexiones que tienen que ver con varios temas. Entonces, si gustan conocer un poco más mi trabajo, la forma en la que trabajo, pues a través de mi página de Facebook, por ahí me pueden contactar y ya de forma más personal, si lo quieran comentar contigo, Ana, tú puedas como proporcionar mis datos personales para que pudiéramos estar en alguna otra forma de contacto. Claro que sí. Y, a ver, deja ver, está viendo preguntas. No, pues me dicen que les encantó. Trajo a sus hijos Maritza. Qué padre. Y esto es algo, qué bueno que lo comentas, Maritza, porque creo, como decía Sandra al inicio, es algo que no nos enseñan y que debería de ser como tomar matemáticas, geografía, historia, el hecho de aprender a contactar con nuestras emociones. Exacto, porque al fin y al cabo están en nuestra naturaleza, es parte del ser humano y tratar de negarlas o reprimirlas solamente origina bloqueos. No sé si tengan alguna otra pregunta. Entonces aquí vamos a poner abajo, ahorita ponemos tus datos, el link de tu página. Claro, Ana, gracias. Y pues también, o sea, darnos cuenta que esta es una herramienta que se puede usar. ¿Cada cuánto tiempo tú recomiendas que se use? Porque si es como, es hacer cambios de hábitos, de patrones que tenemos habitualmente, a cambiarlos por uno nuevo. Entonces, Ujú. ¿qué tan frecuente tú recomiendas esta visualización para Mira, ir cambiando esos patrones de depende. mentalidad catastrófica? Claro, mira, yo con mis pacientes lo que les digo es, ahorita que estamos en estas condiciones, cada que tú te encuentres, que te des cuenta y hagas consciente que estás atrapado en un pensamiento catastrófico, date 5 minutos. Ahorita le hicimos un poquito larga, pero le puedes invertir únicamente 5 minutos para cambiar ese patrón de pensamiento, esta estructura neuronal, porque hace cambios a nivel de la estructura neuronal. Date los 5 minutos ante cada pensamiento y si no tienes el espacio y no te puedes detener a decir, me estoy dando cuenta que estoy pensando esto, entonces me siento y hago el ejercicio, entonces en las noches antes de dormir, para, digamos, darle al cerebro la oportunidad de limpiarlo, por decirlo de alguna forma, de estos pensamientos. Y entonces justo que sea un hábito de 5 minutos antes de dormirse, trabajar con todos estos pensamientos y sentir esta protección, sentir esta tranquilidad y este equilibrio. Si no, si no les es posible diario en las noches, pues entonces cada vez que se sientan que están empezando a incrementar este nivel de emoción, justamente el tema es no permitir que se dispare, sino tratar de gestionarlo para empezarlo a aterrizar y estar más en equilibrio y más estables en la parte emocional. Ok. Pues muchísimas gracias, Sandra, por haber venido. Es un tema muy interesante. Creo que nos dejaste mucho más claro todo esto que hemos venido trabajando al hablar del efecto que tiene en nuestra vida, de las consecuencias que tiene de mantener este tipo de pensamientos y pues esta herramienta tan valiosa que nos diste. Muchas gracias por la invitación, Ana, y claro que con mucho gusto en algún otro momento que quieran profundizar. En realidad el tema de la inteligencia emocional es muy amplio y bueno, cada vez hay más investigaciones de cómo impacta en nuestra vida, en la forma en la que pensamos, en la estructura de los pensamientos a nivel neuronal, en la comunicación entre los hemisferios. Hay un sinfín de cosas de qué hablar y claro que con mucho gusto compartir la información. Pues muchísimas gracias, Sandra, y muchas gracias a todos por estar aquí.
Y pues nos vemos mañana con Ayurveda, un tema muy interesante y pues muchas gracias. Hasta Gracias, Ana. hasta mañana, que tengan un excelente día. Bye.